Pese a que la inflación sigue siendo alta y Argentina todavía tiene cientos de problemas económicos, el presidente Javier Milei ha elaborado cambios que pueden considerarse positivos. En este video repasamos algunos de los más importantes. Mirá. Como decíamos, el presidente Javier Milei ha logrado cambios, sobre todo económicos, mediante sus distintos funcionarios. Tengo una pequeña lista, obviamente hay puntos que no están, que no me acuerdo, pero la mayoría o los más importantes están aquí escritos y los vamos a comentar brevemente a cada uno. Sin duda el primero tiene que ver con la inflación, este flagelo económico que hace tantos años reina en Argentina y que padecen los argentinos. El presidente ha logrado que se ubique en la línea del 4%, este es el promedio general, ¿no? El índice de precios al consumidor que elabora el INDEC. Recordemos que en diciembre de 2023 llegó a ser del 25%, en enero de este año del 20%, y así fue desacelerando. Todavía seguimos con inflación alta, suponiendo que se mantenga este 4% mensual, la inflación de los últimos meses, en caso de que se mantenga durante todo un año, todavía superaría el 50%, ¿no? Es una inflación alta, no solo en comparación con el mundo, sino sobre todo con los países de la región, que la mayoría tiene menos de 1% de inflación mensual. Otro de los puntos de los que tanto se jacta el gobierno es el superávit comercial y financiero, que lleva 8 meses consecutivos. Obviamente que para esto el gobierno tuvo que llevar a cabo implementaciones, modificaciones para aumentar la recaudación, aumentar los gastos del Estado y dejar de pagar algunas cosas, ¿no? Pero a ver, entre esas cosas hay algunas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el pago de las jubilaciones o el aumento de la fórmula de movilidad jubilatoria que el Congreso aprobó y el presidente decidió vetar totalmente. ¿El veto va a ser completo o parcial? El veto va a ser completo, va a ser total. Básicamente proponía un aumento para los jubilados y el presidente dijo no, nosotros nos enfocamos en recortar los gastos del Estado, sea cual sea básicamente el gasto que se quiere implementar. Así lo hizo con ciencia, con cultura, obviamente con administración, que tiene que ver con cargos públicos, con organismos que dejaron de existir, como INADI, como el Ministerio de la Mujer. Se dejó de financiar a institutos como el INCA, que es el Instituto Nacional del Cine, entre muchos otros. Dentro de este superávit, sobre todo el comercial, incluimos lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, porque el gobierno para importar facilitó mucho el proceso. Primero eliminó las famosas CIRA, que eran permisos que quien quería vender al exterior, comprar del exterior, debía solicitar. Y el gobierno, mediante aduana y distintos organismos, sobre todo que tienen que ver con AFIP, demoraba muchas veces en aceptarlos, pero además aceleraba en otros casos. Era como que lo manejaban a su conveniencia. Que le hemos puesto un punto final a la discrecionalidad y al amiguismo. Ahora el que quiere importar lo puede hacer sin preguntarle a nadie. Se acabó la era de las coimas a cambio de permisos de importación. Y además el gobierno anunció para este mes de septiembre una baja de 7,5 puntos del impuesto país. Cabe destacar, y este punto es importante, que fue el mismo Milei quien subió el impuesto país en diciembre del año pasado de 10 puntos a 17,5 sería. Así que ahora simplemente retrotrajo la medida. En su momento fue para aumentar la recaudación y ahora se puede dar el lujo de bajar este tributo. Esto hará que se abarate la importación. Es por eso que el gobierno enfrenta un mes clave porque necesita dólares para pagar a justamente los importadores. Sobre esto, la recaudación de dólares, hay que tener en cuenta que el precio de la soja cayó bastante. Es una materia prima que Argentina suele exportar hace varios años y es uno de los principales ingresos. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las exportaciones de harina de soja, en ese punto específicamente, Argentina volvió a recuperar el liderazgo. Durante los 2 últimos años, que fue época de mucha sequía, Brasil lideró la exportación de harina de soja y Argentina lo recuperó en 2024. Bien, los otros 2 puntos clave tienen que ver con el RIGI y el blanqueo. El RIGI es el régimen de incentivo para grandes inversores. Mediante este programa o este plan, digamos, esta iniciativa económica, el gobierno pretende otorgar beneficios fiscales a quienes inviertan determinada cantidad de dólares en nuestro país. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren el RIGI, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares.
Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en 8 meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. En ese sentido, invitó a adherirse a distintas provincias y ya hay algunas empresas que anunciaron que comenzarán a invertir. La última fue la provincia de Salta, que tiene en mente algunos proyectos mineros, sobre todo teniendo en cuenta el litio. Pero Vaca Muerta, que es foco de petróleo, de gas y otro tipo de energía, también en la zona de Neuquén, de Río Negro, son otros puntos claves que se verán beneficiados. Y el blanqueo tiene que ver también con beneficios fiscales. A ver, quien tenga determinada cantidad de dólares no va a ser multado por no haberlo declarado antes. Esto básicamente lo que intenta el gobierno es que la gente bancarice sus dólares que tiene guardados en su casa o bajo el colchón, como se les dice. Saco los dólares. La gente tiene dólares. ¿Pero qué los saco de los que tienen el colchón? ¿Lo saca el colchón? Lo sacás de donde se te da la gana, digo, donde vos tengas los dólares, donde vos lo tengas guardado. Necesitas hacer una transacción, no tenés peso, la pagás en dólares, ¿cuál es el problema? Avisale a la FIP si usás un dólar que no está declarado donde termina. Bueno, digamos, habrá que cambiar algunas cosas. ¿Un blanqueo? No, ¿y a vos qué te parece? Mediante Sturzenegger, Caputo, Milei, Guillermo Francos, Diana Mondino, Patricia Bullrich, toda esa gestión, Karina Milei, que es la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo, otro funcionario ahí que está medio escondido, medio oculto, no se sabe de dónde salió, pero en teoría tiene gran poder de decisión, puertas adentro de la Casa Rosada, comenzaron también a desregular el mercado aéreo o aerocomercial y el mercado inmobiliario. En cuanto al mercado aerocomercial, se implementó un programa de cielos abiertos con el fin de que distintas aerolíneas vengan a nuestro país, mientras se le va quitando de alguna forma protagonismo a Aerolíneas Argentinas, esta empresa pública que el Estado, o el gobierno en realidad, busca privatizar. Propuso un nuevo marco regulatorio donde permite a las compañías aéreas proyectar hacia adelante nuevas rutas, nuevos vuelos y nuevos esquemas de negocios. Simplemente destacar algunos casos, el caso de JetSmart, que va a conectar Buenos Aires con Concepción en el sur de Chile, con un vuelo directo por primera vez, con la empresa Paranaer, que anunció una ruta que unirá a Asunción con la ciudad de Córdoba. Mediante este programa, por ejemplo, aerolíneas argentinas o las otras low cost que están presentes como Flybondi, como JetSmart, no se verán obligadas a viajar a determinados destinos, sino que ellos o estas firmas elegirán a su conveniencia. Esto equilibrará un poco la competencia con aerolíneas argentinas y otras firmas que vengan al país, y lo que se espera es que el precio de los boletos baje, por ejemplo, en aerolíneas, gracias a esta sana competencia. Otro mercado que se desreguló es el de los alquileres y la compra y venta de propiedades. Fue muy debatida la ley de alquileres en el Congreso, que el gobierno buscaba derogar, y a través de este paquete conocido como ley de bases, le dejo un video acá para que tengan en cuenta, se hablaba también del mercado inmobiliario. Eso aumentó la oferta de departamentos, por ejemplo, en alquiler, y por supuesto también aumentó la demanda. Esta normativa básicamente le da un poco más de flexibilidad al contrato entre inquilino y propietario. La anterior marcaba varios puntos sobre el método de actualización del valor de los alquileres, entre otros detalles. Otro factor que siempre lo decimos acá, Antonio, además de que haya más oferta, es la aparición de créditos hipotecarios. Sí. Eso sí o sí te tira los precios hacia abajo porque las cuotas más o menos están en 500, 600 mil pesos de los hipotecarios, entonces te pone un tope para los alquileres. Lo que está cambiando mucho es que el año pasado a esta altura tenías una gran ampliación de los alquileres temporarios en dólares y eso está dejando de convenir. Muchos están volviendo al alquiler tradicional. Sí. Otro punto que se ve en el día a día y que yo mismo lo pude comprobar tiene que ver con el precio de la carne. Aumentó el consumo y el precio puede que haya bajado un poco en algunos cortes, pero se mantiene. Hace 2 o 3 meses el precio del kilo de carne, obviamente hay que ver, como digo, cada corte, pero en general se mantiene bastante. Volvieron las 12, 18 y hasta 24 cuotas, también algo que no se veía hace mucho. No solo para comprar, por ejemplo, electrodomésticos, sino también para acceder a viajes al exterior. Eso es un gran beneficio para los compradores, que por ahí hay que realmente decirlo, el salario todavía es muy bajo en Argentina comparado con los gastos o la inflación, y sobre todo si lo comparamos con otros países. Es por eso que este beneficio de las cuotas por ahí otorga más accesibilidad. Mediante la gestión de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también bajó la tasa de homicidios a nivel nacional, pero sobre todo en la ciudad de Rosario, por ejemplo, provincia de Santa Fe, una de las más violentas o más inseguras
de nuestro territorio debido al narcotráfico, que está muy presente sobre todo en esa región de nuestro país. Contarles que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, los resultados del Plan Bandera, que el gobierno puso en marcha a comienzos de año para combatir el narcoterrorismo en la ciudad de Rosario. Solo para mencionarles algunos resultados, los homicidios se redujeron un 60% en las zonas más conflictivas, incluso han bajado un 70%, los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto al año anterior. Y bueno, y otras desregulaciones que parecen un poco más irrelevantes, pero en realidad que también afectan mucho a los argentinos en su día a día, tienen que ver con esto de facilitar la transferencia, por ejemplo, a la hora de vender un auto. Se destaca la reducción del arancel de las transferencias al 1%, se elimina el cobro de cédulas de identificación automotor, chapas, patentes, títulos y certificaciones de 2 firmas. Además, se habilita la libre elección del registro automotor para los usuarios, la creación del legajo único digital, legajo digital único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros automotores. Y también, por ejemplo, implementó el pago de propinas mediante medios electrónicos. Hasta acá parecen muchos los cambios y las reformas, pero el gobierno lo cierto es que tiene todavía 3 desafíos claves. Todas son reformas estructurales bastante amplias y complejas. La primera de ellas, por ejemplo, es la reforma electoral. El gobierno lo que busca es, en realidad el gobierno quería eliminar las PASO. Básicamente son estos comicios en los que los partidos definen mediante la votación de los ciudadanos quién será su candidato para las elecciones generales. El oficialismo tuvo que ceder y finalmente lo que está previsto es que las elecciones PASO se adelanten, que no sean tan cerca de las elecciones generales. Además se busca que se vote a través de una boleta única, lo cual facilitaría mucho el momento para votar de los ciudadanos. Se imprimiría menos papel y simplemente todos los candidatos estarían en una misma hoja. Le voy a mostrar ahora la simulación de boleta que tenemos con respecto a la PASO provincia de Buenos Aires del año pasado. O sea, la boleta más extensa que conoció la Argentina hasta el día de hoy. ¿La podemos traer? Otro desafío clave para el gobierno que siempre encontró la resistencia de los gremios y sindicatos es justamente la reforma gremial. Milei y su equipo lo que buscan es que cada gremio, cada sindicato tenga elecciones libres y periódicas y que la afiliación, ese aporte, que básicamente es un dinero que mes a mes el gremio descuenta a los trabajadores, sea opcional, que no sea obligatorio como es ahora. A eso se suma también, que va de la mano con la otra reforma, que es la reforma laboral, el bloqueo sindical. Esto sucede cuando algún gremio tiene algún tipo de reclamo contra la empresa, por ejemplo, pide aumento de sueldo y no se lo dan y no van a trabajar, pero además evitan que los demás compañeros trabajen o hacen reclamos en las puertas de las empresas. Esto lo sufrieron Sancor, por ejemplo, lo sufrió también el sector del neumático, Bridgestone, FATE, entre otras, mediante el sindicato del SUTNA, que bloqueaban justamente las puertas de las empresas y no dejaban trabajar. Bueno, todo eso tiene que ver también con la reforma laboral que, entre otros puntos, también contempla la extensión del periodo de prueba para los trabajadores que entran en blanco, que ahora es de 3 meses, pero podría llegar a ser de 6, de 8 o de hasta 1 año, según la empresa. El gobierno también propone un blanqueo laboral, o sea, si tenés trabajadores en negro o que están mal registrados, lo podés blanquear sin multas para evitar justamente ese mercado paralelo, digamos, mediante el cual no recauda ningún tipo de impuesto. Esto incluye a, si vos sos empleador y tenés empleados que no están registrados formalmente, hoy en día o 5 años para atrás. Entonces, uno de los beneficios es que vas a tener exención de los impuestos que deberías haber pagado y las contribuciones. Bueno, uno de los beneficios es que vas a poder no hacerlo de la actualidad para atrás y sí, obviamente, de ahora en adelante. Así que beneficios va a traer esta reforma laboral para empresas que registren a sus trabajadores. Como te decía, máximo de 5 años y obviamente esto está incluido en el capítulo de la ley de bases. También crea la figura del trabajador independiente. De esta forma alguien podría tener 3 empleados autónomos a su cargo sin tener que pagar impuestos por su contratación, para algún proyecto, para algún emprendimiento. Otro punto muy cuestionado por los gobiernos, por distintos diputados y otros espacios políticos, es la eliminación de la indemnización y su reemplazo por el conocido fondo de cese laboral. Cambian los periodos de prueba, va a haber periodo de prueba de hasta 1 año para las empresas más chiquititas, para las que tienen hasta 5 trabajadores, periodo de prueba de hasta 8 meses para las empresas que tienen de 6 a 99 trabajadores y
periodo de prueba de 6 meses también se amplía, o sea, incluso el más bajo se amplía, hoy es de 3 meses para todos. Periodo de prueba de 6 meses para las empresas que tienen 100 trabajadores o más. Fondo de cese laboral, esta forma de reemplazar la indemnización por un fondo que seguro. se va, sí, exactamente, un seguro. Este fondo de cese laboral básicamente propone que mes a mes se le descuente un pequeño porcentaje de su sueldo a cada trabajador y en caso de ser despedido, de ahí saldrán los fondos para pagarle esa indemnización, digamos, que le corresponde por haber sido despedido en caso de que sea sin causa, ¿no? Bien, estas son algunas de las reformas que el gobierno prepara o que ya implementó, que serán reglamentadas también en los últimos meses, siempre con el objetivo de bajar la inflación y bajar los gastos públicos. A esto se le suma una serie de privatizaciones de algunas empresas, tratar de liberar cada vez más el comercio exterior, beneficios impositivos para inversiones, entre muchos otros detalles que la gestión oficial viene implementando. ¿A ustedes qué les parece? ¿Crearían, implementarían algún tipo de cambio? ¿Hay alguno de estos que nombré que no les gusta y que creen que no debería haber pasado? ¿Qué tipo de rubro de mercado creen que por ahora está muy regulado o debería ser regulado? Todos esos comentarios nos sirven, nos gusta interactuar con ustedes y conocer qué es lo que piensan. Cualquier tipo de sugerencia también será muy bienvenida y si son de otro país, me encantaría escuchar su postura y cómo es un poquito de la realidad en la que ustedes viven. Les mando un abrazo y nos despedimos entonces. Hasta pronto.